Yocasta Barrich dejó caer una caja de clavos, y estos se esparcieron por todo el suelo de la ferretería Herramientas Oakley. Maldijo en voz baja, se arrodilló y comenzó a recoger los fragmentos metálicos que habían llegado hasta casi la entrada. Era un día ajetreado. 3 proveedores habían llegado a la vez. El gerente estaba enfermo y su compañera no había venido a trabajar. Y ahora, estos malditos clavos. «Permítame ayudarla», dijo una voz grave de hombre. Jocasta levantó la vista y vio a un hombre alto con un abrigo de cachemira caro, tan fuera de lugar en su tienda de materiales de construcción que no pudo evitar sonreír. «¿Recoger clavos del suelo con ese abrigo?», comentó con escepticismo. «Se manchará y no tengo tiempo para quejas de los clientes». El desconocido sonrió. Se quitó el abrigo y lo colgó cuidadosamente en la estantería más cercana, donde había brochas de pintor. «¿Así mejor?», preguntó y, sin esperar respuesta, se arrodilló a su lado. Recogieron clavos en silencio y Jocasta echaba miradas de reojo a su inesperado ayudante. Tenía las manos cuidadas y las uñas bien cortadas, algo extraño de ver en una tienda de materiales de construcción. Jocasta estaba acostumbrada a las manos ásperas y callosas de los albañiles y carpinteros, que eran los principales clientes de Herramientas Oakley. «Gracias», dijo ella cuando el último clavo volvió a la caja. «Me llamo Jocasta». «Qué nombre tan poco común», comentó el hombre. «Yo soy Lance». «Y usted tiene un nombre que parece sacado de una novela de caballeros», dijo ella levantándose de rodillas. «Bueno, entonces estamos en paz». Él también se levantó y se sacudió los pantalones. En realidad, estaba buscando tacos de cerámica. ¿Podría ayudarme? Jocasta lo acompañó al departamento correspondiente, preguntándole por el proyecto para el que necesitaba los tacos. Siempre hacía lo mismo. Trataba de entender para qué iba a utilizar el cliente los materiales a fin de ofrecerle los más adecuados. «Estoy reformando la chimenea de mi casa de campo», explicó Lance, escuchando atentamente sus recomendaciones. «Usted sabe mucho de materiales de construcción». «Mi padre era constructor», respondió Jocasta encogiéndose de hombros. «Desde pequeña me llevaba a las obras y me enseñaba todo lo que sabía». Lance compró los tacos y, de paso, algunos otros artículos para la reparación que Jocasta le recomendó, y, por alguna razón, se detuvo en la caja registradora, preguntándole sobre las diferentes herramientas que había en el escaparate, aunque era obvio que nunca había tenido en las manos nada más pesado que unas tijeras de podar. «¿Sabe?», dijo finalmente. «Creo que he elegido los tacos equivocados. ¿Podría echar un vistazo a la chimenea? Pasaría a recogerlos después del trabajo». Jocasta sonrió con desconfianza. «¿Siempre invita tan rápidamente a las dependientas a su casa?». Lance se rió, y su risa resultó inesperadamente sincera. «No, normalmente soy más reservado, pero la chimenea realmente necesita su opinión experta. Además, le prometo que le invitaré a cenar». «Déjeme pensarlo», dijo ella mirando el caro reloj de pulsera que él llevaba en la muñeca. «Una casa en las afueras, un hombre desconocido con un abrigo que cuesta lo que yo gano en un mes. ¿Qué puede salir mal?». «No soy un maníaco, si es eso lo que piensa», dijo él sacando una tarjeta de visita. «Lance Royston, Muebles Royston. Es un negocio familiar, puede comprobarlo, y si le hace sentir más segura, puede llevarse el spray para osos». Jocasta cogió la tarjeta. Royston Muebles era una empresa conocida en Oakley que fabricaba muebles caros y de alta calidad hechos a mano. Eso explicaba el abrigo y el reloj. «Muy bien, señor Royston. Terminaré a las 6. «Estupendo, señorita. Barrich, Jocasta Barrich». «Hasta las 6, señorita Barrich». Lance cogió su abrigo, se lo echó elegantemente sobre los hombros y se dirigió hacia la salida. Jocasta lo siguió con la mirada, pensando que estaba haciendo una tontería. Pero había algo en ese hombre que la atraía,
Tal vez el contraste entre su evidente riqueza y la naturalidad con la que recogía clavos del suelo sucio. A las 6 en punto, un jaguar negro se detuvo frente a la tienda. Jocasta, aún dudando de su decisión, se subió al coche. Contrariamente a lo que esperaba, no se dirigieron a una casa en las afueras, sino a un pequeño restaurante en el centro de Oakley. Pensé que primero deberíamos cenar, explicó Lance, para que se convenciera de que no soy una amenaza. Durante la cena, habló mucho de sí mismo. Había nacido en Oakley, era hijo único, se había graduado en una escuela de negocios y trabajaba en la empresa familiar. Habló de sus viajes, de su amor por el jazz y las películas antiguas. Pero lo que más sorprendió a Jocasta fue lo interesado que se mostró en sus historias sobre su trabajo en la tienda, su vida independiente en un pequeño apartamento a las afueras de Oakley y sus planes de abrir algún día su propio negocio. ¿Sabes?, dijo él cuando ya se habían pasado al tú. A menudo pienso en dejar el negocio familiar, abrir algo propio, pequeño, pero mío. ¿Y qué te lo impide?, preguntó Jocasta, bebiendo un sorbo de vino. Lance se quedó pensativo. Las expectativas, supongo. Mi padre murió hace 5 años y mi madre se ha volcado por completo en la gestión de la empresa. Ella espera que yo continúe con su negocio. ¿Y tú qué quieres? Libertad. La posibilidad de tomar mis propias decisiones, suspiró. Pero, ¿sabes qué es lo más gracioso? Ni siquiera puedo imaginar qué decisiones tomaría si tuviera esa libertad. Después de cenar, decidieron ir a ver la chimenea. La casa de campo resultó ser una pequeña y acogedora cabaña, no tan lujosa como esperaba Jocasta. En el interior había muchos libros, muebles antiguos pero bonitos, y una chimenea con el revestimiento agrietado. «Es mi casa privada», explicó Lance al ver su sorpresa. «La compré hace 3 años sin decírselo a mis padres. Es mi refugio personal». Jocasta echó un vistazo a la chimenea y realmente ayudó a elegir los materiales adecuados para la reforma. Acordaron que ella iría los fines de semana a ayudar con el revestimiento. Así comenzó su extraña amistad, que poco a poco se convirtió en algo más. Cada fin de semana, Jocasta iba a la casa de campo de Lance. Trabajaban juntos en la reforma, preparaban la cena y veían películas antiguas. Lance era diferente, no como los hombres con los que había salido antes. Era culto, de modales impecables, pero al mismo tiempo mostraba un entusiasmo casi infantil por las cosas más sencillas. «Nunca pensé que me alegraría tanto ver unas baldosas bien colocadas», dijo una vez, admirando el resultado de su trabajo. «Me parece que nunca antes habías hecho nada con tus propias manos», sonrió Jocasta. «Tienes razón», admitió él. «En mi familia siempre ha habido gente que ha hecho todo por nosotros. Mi padre creía que nuestras manos estaban hechas para dirigir negocios, no para el trabajo físico». «¿Y qué piensa tu madre de nuestras citas?», preguntó Jocasta. Lance se entristeció. «Ella no lo sabe, y prefiero que siga así el mayor tiempo posible». Fue la primera señal de alarma, pero Jocasta decidió no darle importancia. Al fin y al cabo, solo eran amigos que estaban reformando una casa juntos, nada que contarle a su madre. Pero 2 meses después, todo cambió. Después de pasar el día pintando las paredes del salón, se sentaron junto a la chimenea a beber vino, y Lance se inclinó de repente y la besó. No fue un impulso espontáneo, hacía tiempo que había tensión entre ellos, y el beso parecía la continuación natural de su relación. Esa noche, Jocasta se quedó en la cabaña y, a la mañana siguiente, prepararon el desayuno juntos, como una pareja casada desde hacía mucho tiempo. Fue el comienzo de su romance, que Lance, por alguna razón, siguió ocultando a su familia. «¿Te avergüenzo?», le preguntó Jocasta directamente cuando se hizo evidente. «Por supuesto que no», se indignó Lance. «Es solo que mi madre es muy conservadora y tiene sus propias ideas sobre con quién debo tener una relación. Es decir, no con una dependienta de una tienda de artículos para el hogar».
sonrió con amargura Jocasta. No es eso. Ella quiere que me case con la hija de nuestro socio comercial. Ese matrimonio fortalecería los lazos entre las empresas. ¿Y qué vas a hacer? Lance la tomó de las manos. Te amo, Jocasta, y estoy dispuesto a romper con las tradiciones familiares por nosotros. Solo dame un poco de tiempo para preparar el terreno. Hablaba con convicción y Jocasta le creyó. Al fin y al cabo, Lance se había esforzado mucho por ser más independiente. Había aprendido a cocinar, a arreglar cosas en casa y a planificar el presupuesto. Ya no parecía el niño mimado de mamá que era cuando se conocieron. Una noche, mientras estaban en la cama después de un largo día en la ciudad, Lance se incorporó sobre el codo y miró seriamente a Jocasta. «Cásate conmigo». Jocasta parpadeó sorprendida. «¿Estás seguro? ¿Y tu madre? ¿El negocio familiar?» «Quiero estar contigo», dijo él con firmeza. «Nos casaremos en secreto, sin mucho ruido, y luego iré preparando poco a poco a la familia para la noticia». No era exactamente lo que Jocasta había soñado, pero aceptó. Una semana después se casaron en el ayuntamiento de Oakley, con solo 2 testigos, un amigo de Lance de la universidad y una amiga de Jocasta. Las primeras semanas después de la boda estuvieron llenas de felicidad. Vivían en una casita de campo y seguían acondicionándola para convertirla en su hogar. Pero poco a poco Jocasta empezó a notar cosas raras en el comportamiento de su marido. A veces se iba todo el día, alegando reuniones de trabajo, y volvía tenso e irritable. Varias veces lo oyó hablar por teléfono, bajando la voz hasta susurrar, y últimamente había empezado a recibir extrañas llamadas a altas horas de la noche, tras las cuales salía a la calle para hablar a solas. ¿Todo bien?, le preguntó Jocasta una vez, cuando Lance regresó de una de esas conversaciones. «Sí, solo trabajo», respondió con una sonrisa forzada. «Ya sabes cómo es mi madre». Jocasta asintió, aunque en realidad no lo sabía. En los 3 meses que llevaban casados, Lance aún no la había presentado a su familia. Cada vez que ella sacaba el tema, él encontraba una excusa para posponer el encuentro. Un día era que su madre estaba de mal humor, otro que su hermana tenía problemas, otro que se avecinaba un negocio importante y no quería distraer a su familia. «Lance», dijo Jocasta con determinación en su 3er aniversario, «soy tu esposa. Quiero conocer a tu familia». Lance se tensó. «Lo sé, y la conocerás. Es solo que ahora no es el momento adecuado». «¿Y cuándo lo será?». Él no respondió, y Jocasta sintió cómo la inquietud crecía en su interior. Algo no iba bien con su marido, con su matrimonio, con la vida que estaban construyendo. Empezó a sospechar que Lance, tan valiente e independiente en su casa, lejos de su familia, era en realidad una persona completamente diferente en su entorno habitual, y estaba decidida a descubrir la verdad. La mañana del martes comenzó para Jocasta con el melodioso sonido del teléfono de Lance. Se dio la vuelta, extendió la mano para tocar a su marido, pero su mitad de la cama estaba vacía. La luz del sol se filtraba a través de las persianas entreabiertas, haciéndola entrecerrar los ojos. Jocasta se sentó en la cama con un gemido y buscó su teléfono. Eran las 9. Lance se había ido otra vez sin despedirse. Las últimas 2 semanas parecía vivir a 2 velocidades. Llegaba tarde a casa, estaba distraído y pensativo. A todas las preguntas respondía lo mismo: «Es que tengo mucho trabajo, cariño». Jocasta sabía que algo no iba bien. Su intuición, que rara vez le fallaba, le hacía sospechar. Se levantó de la cama, se puso la bata y fue a la cocina. Sobre la mesa había una nota escrita con la letra cuidada de Lance. «Me han llamado urgentemente a la oficina. Volveré para cenar. Te quiero, L». Jocasta resopló. Ya estaba acostumbrada a esas notas. A menudo se preguntaba, ¿y si llamo a la oficina y pregunto si su marido está realmente allí? Pero cada vez rechazaba esa idea, no queriendo parecer una esposa paranoica.
Pasó todo el día entre el trabajo en la tienda y las tareas domésticas, tratando de no mirar el teléfono con demasiada frecuencia. Lance no llamó ni escribió. Cuando el reloj se acercaba a las 7 de la tarde, Jocasta comenzó a preparar la cena, esperando que su marido cumpliera su promesa y regresara a tiempo. A las 8:30, oyó el ruido de un coche que se acercaba. Un minuto después, se abrió la puerta y Lance apareció en el umbral. Parecía cansado, con ojeras. En las manos llevaba un ramo de rosas rojas que le entregó a Jocasta con una sonrisa incómoda. «Perdona por desaparecer así», dijo, besándola en la mejilla. «Ha sido un día de locos». «¿Otra vez problemas con los proveedores?», preguntó ella, aceptando las flores. Lance vaciló un momento. «Sí, y algo más». Se quitó el abrigo y se aflojó la corbata. «Huele delicioso. ¿Qué hay para cenar?» «Nada especial, solo estofado de pollo», respondió Jocasta, observándolo. «¿Qué? Algo más». Lance suspiró y se dejó caer en una silla. «Mi madre ha enviado una invitación oficial para la cena familiar anual». Sacó de su bolsillo un sobre de papel grueso, claramente caro. «Estarán todos, la familia, los socios comerciales más importantes, los amigos de la casa». Jocasta puso los platos sobre la mesa, tratando de ocultar su creciente irritación. «¿Y cuándo es?» «El próximo viernes». Lance evitó mirarla a los ojos. «Es un evento importante para nuestra familia, una especie de tradición». «Entiendo», dijo Jocasta sentándose frente a él. «Y, obviamente, tu esposa no está invitada». Lance finalmente levantó la vista, con una mezcla de culpa y miedo en los ojos. «Es complicado, Jocasta. No entiendes a mi madre. Ella es muy conservadora y tiene ciertas expectativas». «Por supuesto que no entiendo a tu madre», respondió Jocasta secamente. «¿Cómo podría entender a alguien a quien nunca he conocido?» «3 meses, Lance. Llevamos 3 meses casados y todavía me escondes como si fuera un secreto vergonzoso». «No, no eres un secreto, tú». «¿Yo qué?», cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Por qué no quieres que conozca a tu familia? No es solo por tu madre, ¿verdad?» Lance se frotó la cara con las manos. «No es tan sencillo. No te imaginas la presión que ejerce mi familia sobre mí, especialmente mi madre. Tras la muerte de mi padre tomó el control total de la empresa, y de mí también». «Eres un hombre adulto, Lance», le recordó Jocasta, «no un niño que tiene que pedir permiso para cada paso que da». Lance se quedó callado, mirando su plato. La cena transcurrió en un silencio tenso. Después recogieron la mesa sin decir una palabra. Solo cuando se acomodaron en el salón, frente a la chimenea, Lance con un vaso de whisky y Jocasta con una taza de té, volvió a hablar. «En mi familia hay ciertas expectativas», comenzó, mirando el fuego. «Mi padre se casó con una mujer que su familia aprobaba. Mi abuelo hizo lo mismo. Los Royston siempre han respetado las tradiciones». «¿Y por eso te casaste conmigo en secreto?», sonrió amargamente Jocasta. «¿Para romper con las tradiciones?». «Exacto», dijo él volviéndose hacia ella. «Te quiero, Jocasta. Me casé contigo porque quería construir mi propia vida, no la que otros habían planeado para mí. Pero no puedo simplemente llevarte a esa cena. Mi madre montaría un escándalo». «Entonces, ¿por qué me has hablado de la cena?», preguntó ella. «Si no vas a llevarme contigo». Lance se quedó callado un momento y luego se enderezó en la silla. «Tengo un plan», dijo. «Quizás suene raro, pero ¿qué tal si vienes a la cena, pero no como mi esposa?». Jocasta frunció el ceño. «¿Cómo?». «Nuestra ama de llaves, la señora Dalton, está enferma. Mi madre busca una sustituta para esta noche», dijo rápidamente como si temiera cambiar de opinión. «Podrías venir como nueva asistenta doméstica. ¿Quieres que me haga pasar por una criada?». Jocasta no daba crédito a sus oídos. «¿Lo dices en serio?». «Escucha». Lance se inclinó hacia adelante y su voz se suavizó. «Sé cómo suena.
Pero piénsalo, podrás ver a mi familia desde dentro, entender a qué nos enfrentamos, y yo podré ir preparando poco a poco el terreno, contarle a mi madre mis verdaderos planes de futuro, que he conocido a alguien especial. Será el primer paso. El primer paso, repitió Jocasta. ¿Y cuándo será el segundo? ¿Cuándo me presentarás como tu secretaria? ¿O tal vez como niñera de perros? Jocasta, por favor. Lance le apretó la mano. Sé que te estoy pidiendo mucho, pero tienes que entenderlo. Mi madre es una mujer muy autoritaria. Podría desheredarme, privarme de mi herencia, de todo lo que tengo. Necesito tiempo. ¿Cuánto tiempo, Lance? Jocasta retiró la mano. ¿3 meses más? ¿1 año? ¿10 años? ¿Cuándo vas a ser por fin un hombre que no le tiene miedo a su madre? Lance se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. Jocasta se arrepintió inmediatamente de sus palabras, pero no quería dar marcha atrás. Sé que ahora no parezco muy valiente, dijo en voz baja, pero créeme, estoy trabajando en ello, solo necesito tu ayuda, solo una noche. Jocasta se dio la vuelta y miró por la ventana al jardín oscuro. Una parte de ella quería levantarse e irse, tal vez para siempre. Otra parte se aferraba a los recuerdos de los buenos momentos de su relación, a la fe en que Lance realmente la amaba, que simplemente estaba confundido. Entiendo que esto suena horrible, continuó Lance cuando el silencio se prolongó. Pero no es solo una estratagema para posponer lo inevitable. Es una estrategia. Conocerás a mi familia sin presión, verás cómo se relacionan entre ellos, y yo podré prepararlos para que acepten que tengo mi propia vida, mis propias decisiones. Me harás pasar por tu criada, dijo lentamente Jocasta, mientras les hablas de tu misteriosa nueva novia. Suena extraño, lo sé, admitió Lance, pero por favor confía en mí. Es la mejor manera de proteger nuestro matrimonio y nuestro futuro. Jocasta cerró los ojos. No era una niña ingenua y, en el fondo, sabía que Lance no le estaba contando todo. Era un buen hombre, amable, cariñoso y atento, pero también era débil, sobre todo cuando se trataba de su familia, y esa debilidad estaba empezando a corroer su relación. Pero, por otro lado, ¿no era mejor ver a su familia con sus propios ojos? ¿Entender a qué se enfrentaban realmente? Está bien, dijo finalmente abriendo los ojos y volviéndose hacia su marido. Lo haré, una vez. Pero tengo una condición. Lance se iluminó. Lo que sea. Después de esta cena, elaboraremos un plan de acción concreto, con fechas, y si vuelves a dar evasivas me voy, Lance. Para siempre. La sonrisa se desvaneció lentamente de su rostro, dando paso a una expresión seria. Lo entiendo, y estoy de acuerdo. Entonces hemos quedado, asintió Jocasta. Y ahora cuéntame cosas de tu familia. Si voy a hacer de criada, necesito saber a qué me enfrento. Hablaron hasta bien entrada la noche. Lance le habló de su madre, Pruella, una mujer autoritaria y exigente que tenía a toda la familia bajo su yugo. De su hermana Cassia, una mujer tranquila que siempre vivía a la sombra de su madre. De su primo Thorn, un hombre astuto y calculador que siempre sabía sacar provecho de cualquier situación. De sus socios comerciales, amigos de la familia y la compleja red de relaciones que giraba en torno al negocio familiar. Cuanto más escuchaba Jocasta, más se daba cuenta de que la familia de Lance no era simplemente rica o snob, era tóxica. El mundo en el que había crecido su marido era un mundo de manipulación, control y represión de la individualidad. Y aunque todavía estaba enfadada por su cobardía, ahora empezaba a entenderla mejor. En los días siguientes, Lance estaba cada vez más nervioso. Volvía del trabajo alterado, revisaba constantemente el teléfono y dormía mal. El jueves, un día antes de la fatídica cena, ensayaron. «Recuerda, no debes mostrarme mucho interés», dijo Lance paseándose por el salón. «Y yo no te miraré más de lo necesario. Mi madre es muy observadora. Se dará cuenta de cualquier mirada extraña». «Lo entiendo»,
respondió Yocasta con calma. Solo seré una criada callada e invisible que hace su trabajo. Exacto, asintió Lance. Intenta también no hablar demasiado. A mi madre no le gusta que el servicio hable. Jocasta resopló. Tu madre parece un vestigio de la época victoriana. Es lo que es, sonrió Lance con tristeza. Nació en la época equivocada. El viernes por la mañana, Jocasta se despertó con una sensación de pesadez en el pecho. Estuvo distraída todo el día en el trabajo, cometió varios errores en los cálculos y rompió un bote de pintura, algo que no le había pasado desde que era becaria. En casa se puso un sencillo vestido negro y se recogió el pelo en un moño estricto, un look que tanto ella como Lance consideraban lo suficientemente neutro para una asistenta temporal. Nada de pintalabios llamativo, un mínimo de maquillaje y ninguna joya, salvo unos sencillos pendientes de botón. «¿Qué tal estoy?», le preguntó a Lance, que ya se había puesto un traje sobrio. «Demasiado guapa para una criada», sonrió él, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Pero no hay nada que hacer. ¿Estás lista?». Jocasta respiró hondo. «Todo lo que puedo estar». Acordaron ir por separado, Jocasta en su coche y Lance en el suyo. Ella debía llegar media hora antes para recibir instrucciones de la ama de llaves. Cuando Jocasta se sentó al volante, la invadió una extraña sensación, una mezcla de inquietud y curiosidad. No sabía qué esperar de esa noche, pero sabía que después de ella su vida ya no sería la misma. De una forma u otra, hoy descubriría la verdad sobre la familia de su marido, sobre el mundo en el que había crecido y se había formado como persona. Y tal vez la verdad sobre el propio Lance. Siguiendo el navegador, Jocasta giró por un largo camino de entrada bordeado de viejos robles. Al final del camino se alzaba una mansión de piedra, sin pretensiones pero imponente, con muchas ventanas y arbustos cuidadosamente recortados a lo largo de la fachada. Era la casa donde habían crecido generaciones de los Royston, la encarnación de todo aquello de lo que Lance supuestamente quería huir. Jocasta aparcó el coche donde le había indicado Lance, apartado de la zona principal destinada a los invitados. Salió del coche, se arregló el vestido y, tras respirar hondo, se dirigió a la entrada de servicio. Había llegado el momento de conocer a la familia Royston. Jocasta llamó indecisa a la puerta de servicio de la mansión de los Royston. Le abrió una mujer mayor, con el cabello canoso recogido en un moño apretado y una mirada aguda y atenta. «Usted debe de ser la asistente temporal», dijo, mirando a Jocasta con aire evaluador. «Soy la señora Hammond, la ama de llaves. Pase, no hay tiempo que perder». Jocasta la siguió por un estrecho pasillo que conducía a una amplia cocina. Allí había un gran ajetreo. 2 cocineros preparaban platos exquisitos, un joven vestido de camarero pulía la cubertería de plata y una mujer de mediana edad colocaba canapés en una bandeja. «Los invitados llegarán en 1 hora», dijo la señora Hammond. «Tu tarea es ayudar con el servicio, servir bebidas y asegurarte de que los invitados tengan todo lo necesario. ¿Has trabajado alguna vez en eventos como este?» «Sí», mintió Jocasta, recordando los consejos de Lance de hablar lo menos posible y no llamar la atención. «Bien», asintió la ama de llaves. «Encontrarán los delantales y todo lo necesario en el cuarto de servicio. Cámbiate y vuelve aquí. Y quítate esos pendientes, nada de joyas, es una regla de la señora Royston». Jocasta asintió y se dirigió hacia donde le indicaron. En el pequeño cuarto de servicio encontró un delantal blanco y negro que se ató sobre el vestido. Se quitó los pendientes y se miró en un pequeño espejo que colgaba de la pared. «¿En qué te has metido, Jocasta?», pensó, pero enseguida se reprimió. Solo era una noche y podría soportarlo. De vuelta en la cocina, Jocasta recibió sus primeras instrucciones: limpiar las copas de cristal y colocarlas en una bandeja. Trabajó en silencio, observando atentamente al resto del personal y tratando de no cometer errores.
Media hora más tarde, la señora Hammond se acercó de nuevo a ella. «Empiezan a llegar los invitados», dijo. «Vamos, le mostraré el salón principal. Usted ayudará con las bebidas». Siguiendo a la ama de llaves, Jocasta vio por primera vez la parte principal de la casa de los Royston. Si por fuera la mansión parecía imponente pero bastante austera, el interior era de una opulencia impresionante. Las paredes estaban revestidas con paneles de madera, los techos estaban decorados con molduras y el suelo estaba cubierto con alfombras persas. Por todas partes había muebles antiguos y en las paredes colgaban cuadros con marcos pesados. Atravesaron una serie de habitaciones y llegaron a un amplio salón con altos ventanales que daban al jardín. En la chimenea ardía un fuego que creaba un ambiente acogedor, a pesar de la formalidad del entorno. Allí ya se habían reunido varias personas que conversaban en pequeños grupos. «Sostén la bandeja de manera que los invitados puedan coger las copas con comodidad», instruyó la señora Hammond. «No te entrometas en las conversaciones, pasa desapercibida, pero mantente atenta. Si ves alguna copa vacía, ofrece otra». Dicho esto, le entregó a Jocasta una bandeja de plata con copas de vino blanco y se alejó para recibir a los nuevos invitados. Jocasta respiró hondo y se dirigió al grupo de personas más cercano, sosteniendo la bandeja lo más firme posible. Los primeros 30 minutos transcurrieron sin incidentes. Jocasta se movía lentamente por la sala, ofreciendo bebidas y tratando de memorizar los rostros de los invitados. Se fijó en una mujer de unos 30 años, de rasgos finos y ojos tristes. Por su parecido con Lance, se trataba de su hermana Cassia. Junto a ella había un hombre alto, de mirada fría y sonrisa sarcástica, probablemente su primo Thorn. Y entonces su mirada se posó en una mujer a la que reconoció inmediatamente como Pruella Royston. Aunque Lance no la hubiera descrito con tanto detalle, Jocasta lo habría adivinado. Alta, con una postura perfecta, vestida con un elegante vestido azul oscuro, se encontraba en el centro de la sala, como una reina entre sus súbditos. Su cabello canoso estaba peinado de manera impecable y su rostro, a pesar de la edad, conservaba rasgos de su antigua belleza. Pero lo más notable eran sus ojos, penetrantes, atentos, que parecían verlo todo. En ese momento, Jocasta se dio cuenta de que Lance había entrado en la sala. Por un instante, sus miradas se cruzaron, pero él apartó la vista inmediatamente, como si no la reconociera. Y entonces ocurrió una transformación sorprendente. La espalda recta de Lance se encorvó ligeramente, su paso seguro se volvió más cauteloso, incluso su expresión cambió, pasando de abierta y viva a tensa y atenta. Se acercó a su madre y la besó en la mejilla. «Perdona por llegar tarde, mamá», dijo con una voz que Jocasta apenas reconoció, tan llena de deferencia e incluso de miedo. «No llegas tarde, querido», respondió Pruella, mirando a su hijo con leve indulgencia. «Pero podrías haber venido antes para ayudarme a recibir a los invitados». «Sí, claro, lo siento», murmuró Lance. «La próxima vez lo haré». Jocasta apenas pudo contener su sorpresa. Ese no era el Lance que ella conocía, no era el hombre con el que se había casado. Era un hijo obediente, temeroso de decepcionar a su autoritaria madre. No queriendo llamar la atención, Jocasta siguió sirviendo a los invitados con la bandeja. Se acercó al grupo en el que Lance conversaba con Thorn y otro hombre, un caballero distinguido de unos 60 años. «Ah, aquí están las bebidas», dijo Thorn, lanzando una mirada evaluadora a Jocasta. «¿Eres nueva? No te había visto antes». «Soy una sustituta temporal, señor», respondió Jocasta en voz baja, bajando la mirada. Interesante», dijo Thorn tomando una copa. «Eres muy guapa. ¿Quieres que luego...» «Thorn», advirtió Lance sin mirar a Jocasta. «No empieces». «¿Qué?», sonrió Thorn. «Solo estoy siendo educado». «Tu educación te meterá en problemas algún día», comentó el hombre mayor. «Por cierto, Lance,
Tu madre y yo hemos estado hablando sobre la posibilidad de ampliar la línea de muebles de oficina. ¿Qué te parece? Jocasta no oyó la respuesta de su marido porque la señora Hammond la llamó. La señora Royston quiere verla, dijo la ama de llaves. Está junto a la chimenea. El corazón de Jocasta comenzó a latir con fuerza. ¿Qué quería Pruella de una criada que no conocía? Se acercó con cautela a su suegra, que estaba conversando con dos mujeres elegantes. ¿Quería verme, señora?, preguntó Jocasta tratando de sonar respetuosa. Pruella la miró de arriba abajo y Jocasta se sintió como un producto en un escaparate. Sí, dijo finalmente. Estos canapés están demasiado secos. Dile a los cocineros que preparen otros y asegúrate de que lo hacen. Y la bandeja de aperitivos del comedor está casi vacía. Ocúpate de ello. Por supuesto, señora, dijo Jocasta con un ligero gesto de asentimiento y se dio la vuelta para marcharse. Y otra cosa, la detuvo Pruella. La próxima vez, intenta no mirar fijamente a los invitados. Es de mala educación. Jocasta sintió que se sonrojaba de vergüenza. Se apresuró a ir a la cocina, maldiciendo en voz baja a esa mujer y su decisión de embarcarse en aquella aventura. En la cocina, le dio las instrucciones al jefe de cocina, que negó con la cabeza en señal de desaprobación. Los canapés están frescos, los hice hace una hora, refunfuñó. Pero ¿qué le vamos a hacer? La señora Royston siempre tiene la razón. Mientras se preparaban los nuevos aperitivos, Jocasta rellenó la bandeja del comedor y volvió al salón. Ahora se esforzaba por mantenerse alejada de Pruella, sirviendo a los invitados al otro lado de la sala. Pero el destino dispuso otra cosa. La señora Hammond anunció que la cena estaba servida y los invitados comenzaron a dirigirse al comedor. El comedor de los Royston era impresionante por su grandeza. La larga mesa de madera oscura estaba cubierta con un mantel blanco y servida con porcelana y plata. Las velas de los candelabros de plata proyectaban una luz cálida sobre las paredes, decoradas con retratos de antepasados. Jocasta, junto con los demás sirvientes, ayudaba a sentar a los invitados. Se fijó en que Lance estaba sentado a la derecha de su madre, que, por supuesto, ocupaba el lugar principal a la cabecera de la mesa. A la izquierda de Pruella estaba sentado el mismo hombre mayor con el que Lance había hablado antes. A su lado se sentaba una mujer joven de fríos ojos azules y peinado impecable. Cuando todos ocuparon sus lugares, comenzaron a servir el primer plato, una exquisita sopa de espárragos. Jocasta ayudó al camarero a repartir los platos. Cuando se acercó a Lance, él ni siquiera la miró, sino que siguió conversando con su vecina de mesa. «Siempre me ha gustado la elegancia clásica de sus productos», dijo la mujer. «Mi padre me ha dicho que tienen planes de ampliar la gama». «Sí, Isabel», respondió Lance con una sonrisa que Jocasta nunca le había visto antes, profesional y distante. «Estamos considerando una nueva línea para oficinas de planta abierta, un enfoque moderno, pero conservando nuestro estilo característico». «Suena interesante», murmuró Isabel poniendo la mano en el brazo de Lance. «¿Podría mostrarme los bocetos en un ambiente más tranquilo?» «Lance estará encantado de compartir nuestros planes», intervino Pruella, lanzando una mirada significativa a su hijo. «¿Verdad, cariño?» «Por supuesto, mamá», respondió Lance obedientemente. Jocasta sintió cómo se le encogía el corazón, así que eso era lo que pasaba. Pruella estaba claramente tratando de emparejar a su hijo con Isabel, probablemente la hija de un socio comercial. Y Lance se comportaba como si no le importara. El primer plato fue seguido por el segundo, pescado al horno con verduras. Jocasta siguió ayudando a servir a los invitados, tratando de no delatar sus emociones. Se dio cuenta de que Cassia, la hermana de Lance, apenas participaba en la conversación, pero observaba atentamente lo que sucedía. Thorne, por su parte, conversaba animadamente con todos, especialmente con las mujeres, lanzando miradas ambiguas a Jocasta cuando ella pasaba cerca.
Durante el postre, un exquisito crème brûlée con bayas, ocurrió un desagradable incidente. Jocasta llevaba una bandeja con los postres cuando Thorne, al levantarse, apartó bruscamente la silla y la empujó ligeramente. Jocasta se tambaleó, pero logró mantener el equilibrio y no dejar caer la bandeja. «Más cuidado», dijo Pruella con brusquedad. «Casi estropeas el mantel». «Lo siento, señora», respondió Jocasta en voz baja, aunque era evidente que ella no tenía la culpa. «Una buena criada debe saber anticiparse a los movimientos de los invitados», continuó Pruella, mirándola con evidente desdén. «¿Dónde trabajabas antes?» «En varias casas del centro de la ciudad, señora», mintió Jocasta, recordando la historia inventada por Lance. «Evidentemente, no en las mejores casas», comentó Pruella. «Tu postura delata tu falta de educación. Mantén la espalda recta cuando sirvas la mesa». Una risita recorrió la mesa. Lance miró su plato, fingiendo no darse cuenta de lo que estaba pasando. «No seas tan estricta, Pruella», dijo suavemente el anciano. «En estos tiempos es difícil encontrar buenos sirvientes». «Por eso, Harold, insisto en mantener un alto nivel», respondió Pruella. «La indulgencia solo conduce a una mayor caída de la calidad». Jocasta terminó de repartir los postres y se acercó a la pared, donde estaban los demás sirvientes. Sus mejillas ardían de humillación y en su interior se encendía la ira, no tanto hacia Pruella como hacia Lance, que permitía que su madre tratara así a su esposa. Después del postre, los invitados volvieron al salón para tomar café y licores. Jocasta estaba ayudando a recoger la mesa cuando Cassia se acercó a ella. «No hagas caso a mi madre», le dijo en voz baja. «Siempre es así con los sirvientes nuevos. Los pone a prueba». Jocasta la miró sorprendida. Cassia parecía sincera, sus ojos expresaban simpatía. «Gracias, señorita», respondió Jocasta sin saber qué más decir. «Simplemente haz tu trabajo y no prestes atención a sus comentarios», continuó Cassia. «Así será más fácil». Con estas palabras, se marchó, dejando a Jocasta con sentimientos encontrados. Al menos un miembro de la familia Royston parecía una persona normal. En el salón, el ambiente se relajó. Los invitados se dividieron en grupos, charlando y tomando café o licores. Jocasta recorría la sala con una bandeja, ofreciendo bebidas. Se fijó en que Lance estaba junto a la chimenea, hablando con Isabel y su padre, Harold. Parecían la familia perfecta, un padre exitoso, un hijo apuesto y una hija elegante, una novia en potencia. «Me gusta tu enfoque de los negocios, Lance», dijo Harold. «Combinas las tradiciones familiares con ideas modernas. ¿No es así, Pruella?» Pruella, que se había unido al grupo, asintió con la cabeza. «Lance ha aprendido mucho de su padre, y espero que haya heredado su sabiduría a la hora de elegir a los socios adecuados», dijo mirando significativamente a Isabel. «Mamá», comenzó Lance, pero Pruella lo interrumpió al ver a Jocasta con la bandeja. «Ah, café, por fin». Tomó una taza y frunció el ceño. «No está muy caliente, y las tazas están mal colocadas en la bandeja. Eso es poco profesional». «Lo siento, señora», dijo Jocasta, esforzándose por mantener la calma. «Lance, querido», continuó Pruella, sin prestar atención a Jocasta, «tenemos que hablar sobre una posible colaboración con la empresa de Harold. Isabel ha hecho algunas propuestas interesantes». «Por supuesto, mamá», asintió Lance. «Podríamos organizar una reunión la semana que viene». «Estupendo», sonrió Pruella. «Mientras tanto, ¿por qué no le enseñas a Isabel nuestra colección de porcelana? Te encanta la porcelana, ¿verdad, cariño?» «Sí, claro», respondió Isabel con una sonrisa tomando a Lance del brazo. «Te agradecería mucho que me lo enseñaras». Lance miró rápidamente a Jocasta, pero enseguida apartó la vista y dejó que Isabel se lo llevara a la habitación contigua. Jocasta sintió cómo la ira y el resentimiento la invadían. «¿Todavía estás aquí?», preguntó fríamente Pruella. «¿No hay trabajo en la cocina?» «Un momento, señora»,
respondió Jocasta y se apresuró a marcharse antes de decir algo de lo que luego se arrepintiera. En la cocina había un gran ajetreo limpiando y fregando los platos. Jocasta estaba ayudando a apilar las copas limpias cuando la señora Hammond se acercó a ella. «La señora Royston pide que sirva el champán en el salón», dijo la ama de llaves. «Parece que va a haber algún anuncio». Jocasta se estremeció. ¿Qué anuncio? ¿Acaso Lance iba a anunciar su compromiso con esa Isabel delante de ella? No, eso sería demasiado incluso para él. Ayudó a servir el champán en las copas y, junto con el camarero, llevó las bandejas al salón. Allí, los invitados ya se habían reunido alrededor de Pruella, que estaba de pie junto a Lance y Harold. «Amigos míos», comenzó Pruella levantando su copa, «me gustaría aprovechar esta hermosa noche para anunciar el inicio de una nueva colaboración entre nuestras empresas. Harold y yo hemos decidido unir nuestros esfuerzos para crear una nueva línea de muebles que, estoy segura, revolucionará el mercado». Los invitados aplaudieron. Jocasta exhaló aliviada. Solo se trataba de una asociación comercial, pero su alivio duró poco. «Y quién sabe», continuó Pruella con una sonrisa significativa, «quizá esta colaboración dé lugar a vínculos más estrechos, familiares en el futuro». Miró a Lance e Isabel, que estaban a su lado. Isabel bajó modestamente la mirada, pero sonreía. Lance parecía tenso, pero no contradijo a su madre. A Jocasta le dio vueltas la cabeza. Ya era demasiado. Su marido estaba allí, delante de toda esa gente, permitiendo que su madre insinuara su posible matrimonio con otra mujer, mientras su verdadera esposa servía el champán como una sirvienta. «¿Estás ahí?», la llamó de repente Pruella. «Ven aquí con la bandeja. No todos los invitados han recibido champán». Jocasta se acercó lentamente al grupo donde estaban Pruella, Lance e Isabel. Extendió la bandeja, tratando de no mirar a su marido. «Déjame», dijo Lance, cogiendo 2 copas y entregándole una a Isabel. Sus dedos se tocaron e Isabel le dedicó una sonrisa encantadora. «Gracias, Lance», dijo ella. «Siempre tan atento». «¿Lo ves?», comentó Pruella dirigiéndose a Harold, que estaba a su lado. «Mi hijo sería un marido maravilloso. Sabe cómo cuidar de una mujer». Lance sonrió avergonzado, pero no desmintió las palabras de su madre. Jocasta sintió que la bandeja que sostenía en sus manos comenzaba a temblar por la rabia que contenía. «Ten cuidado», dijo Pruella con brusquedad. «No querrás derramar champán sobre la alfombra. Es persa y cuesta más de lo que tú ganas en un año». Varios invitados se rieron. Jocasta notó que Casia la miraba con simpatía y Thorne con evidente diversión. «Lo siento, señora», dijo Jocasta, apretando la bandeja con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. «¿Es usted de Oakley?», preguntó Pruella de improviso. Su acento delata su falta de educación. «Sí, señora, soy de Oakley», respondió Jocasta en voz baja. Probablemente de la parte este», continuó Pruella. «Donde vive en... bueno, ya sabe». Lance carraspeó. «Mamá, ¿podemos volver a hablar del trato?». «Por supuesto, querido», asintió Pruella. «Pero primero...». Se volvió hacia Jocasta. «Tráigame un cenicero y diga en la cocina que preparen más café. Este ya se ha enfriado». «Enseguida, señora», dijo Jocasta haciendo una ligera reverencia y dirigiéndose hacia la salida. «Y mantén la espalda recta», le gritó Pruella. «Una buena postura es señal de buena educación, incluso para el servicio». Jocasta sintió que se le subía la sangre a la cara. Se giró lentamente y vio que todos la miraban. Pruella con superioridad, los invitados con curiosidad, Casia con compasión, Thorne con burla. Y Lance. Lance miraba sus zapatos, evitando su mirada. En ese momento, algo se rompió dentro de Jocasta. La humillación, el resentimiento y la ira se mezclaron en un sentimiento turbulento. No iba a soportarlo más.
No iba a seguir haciendo el papel de sirvienta muda mientras su marido permitía que su madre se burlara de ella y planeara su matrimonio con otra mujer. No, ya había tenido suficiente. Yocasta estaba de pie en la cocina, respirando profundamente y tratando de calmarse. Temblaba de ira y humillación. ¿Cómo había podido aceptar ese farsa? ¿Cómo había podido Lance someterla a tal humillación? Y lo más importante, ¿cómo había podido quedarse allí de pie, en silencio, mientras su madre se burlaba de su esposa y le proponía abiertamente a otra mujer? ¿Estás bien?, preguntó la señora Hammond mirándola con recelo. Sí, respondió Jocasta con dificultad. Solo estoy un poco cansada. Acostúmbrate, resopló la ama de llaves. En casa de los Royston siempre es así, especialmente cuando la señora Royston tiene invitados. Jocasta asintió en silencio, contando mentalmente hasta 10. Tenía que aguantar un poco más y luego se iría de allí y hablaría seriamente con Lance. Quizá incluso se separaría de él. En ese momento, la idea no le parecía tan imposible. «¡Champán al salón!», ordenó la señora Hammond, señalando la bandeja con las copas. «Y un cenicero para la señora Royston. Dense prisa, no le gusta esperar». Jocasta tomó la bandeja con el champán y una pequeña cenicera de cristal. Al regresar al salón, tomó una decisión. Tan pronto como terminara la cena, recogería sus cosas y se marcharía. Esa noche no se quedaría en la misma casa que un hombre que permitía que la trataran así. En el salón, el ambiente se animó aún más. Los invitados hablaban en voz alta, reían y comentaban el reciente anuncio de la asociación entre las empresas. Jocasta se fijó en que Lance seguía junto a Isabel, que le había puesto la mano en el codo y le contaba algo con entusiasmo. Jocasta se acercó al grupo de invitados para ofrecerles champán y luego se dirigió a Pruella con la cenicera. «Aquí tiene su cenicera, señora», dijo, entregándole la vasija de cristal. «Por fin», respondió Pruella con frialdad sin siquiera mirarla. «Delo en la mesa y siga atendiendo a los invitados». Jocasta dejó el cenicero y se dio la vuelta para marcharse, pero Pruella la detuvo de repente. «Un momento». Jocasta se quedó inmóvil. «¿Sí, señora?» «Su uniforme». Pruella la miró de arriba a abajo. «No cumple con los estándares de esta casa. La próxima vez, si quieres seguir trabajando aquí, ocúpate de conseguir ropa más adecuada». «Lo tendré en cuenta, señora», respondió Jocasta, apretando los puños. «Y otra cosa», continuó Pruella bebiendo un sorbo de champán. «He notado cómo miras a mi hijo. Es poco profesional e inaceptable. En mi casa, el servicio sabe cuál es su lugar». Jocasta sintió que se le enrojecía el rostro. ¿Se había dado cuenta Pruella? ¿Y si lo había adivinado? «No sé a qué se refiere, señora», trató de justificarse Jocasta. «No se haga la inocente», la interrumpió Pruella con frialdad. «¿Cree que no me doy cuenta de esas cosas? Las mujeres jóvenes como usted siempre se fijan en los hombres ricos, pero voy a decepcionarla. Mi hijo está comprometido». Jocasta sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. «¿Prometido?», repitió ella, incapaz de contenerse. «Aún no es oficial», respondió Pruella con una sonrisa de satisfacción. «Pero se anunciará en breve. Harold y yo ya hemos discutido los detalles. Lance e Isabel son perfectos el uno para el otro». Jocasta miró por encima del hombro y vio que Lance estaba lo suficientemente cerca como para oír la conversación. Estaba claramente tenso, pero no dijo ni una palabra en su defensa. «Por cierto, Lance», lo llamó Pruella. «Acércate, querido. Estábamos hablando de tu compromiso». Lance se acercó lentamente, evitando mirar a Jocasta. «Mamá, aún no lo hemos discutido oficialmente», dijo en voz baja. «No seas modesto, hijo», dijo Pruella dándole una palmadita en la mano. «Harold está totalmente de acuerdo. Isabel tampoco tiene nada en contra, ¿verdad, cariño?». Isabel, que se había acercado junto a su padre, sonrió tímidamente. «Sería muy feliz», dijo, mirando a Lance con evidente adoración.
¿Lo ven?, dijo Pruella triunfante, dirigiéndose a Jocasta. Así que dejen de hacerle ojitos a mi hijo y ocúpense de sus obligaciones. Mamá, intentó intervenir Lance, pero Pruella no le hizo caso. Las chicas como tú, continuó dirigiéndose a Jocasta, siempre piensan que pueden mejorar su posición casando hombres ricos, pero en mi familia elegimos a personas de nuestro nivel. Lance necesita una mujer de buena familia, con una educación y modales adecuados, no una cualquiera. Basta, dijo Jocasta de repente, mirando directamente a los ojos de Pruella. Se hizo el silencio. Todos los invitados se volvieron hacia ellas, sorprendidos de que la criada se atreviera a interrumpir a la dueña de la casa. ¿Qué has dicho? Pruella parecía como si la hubieran golpeado. He dicho que basta, repitió Jocasta, sintiendo cómo temblaba de ira. Basta de humillaciones, basta de mentiras, basta de esta farsa. Se volvió hacia Lance, que estaba pálido como un lienzo. Díselo, Lance, exigió. Diles quién soy. Lance abrió la boca, pero no pronunció ni una palabra. Sus ojos iban de su madre a Jocasta, como los de un animal acorralado. ¿No puedes?, preguntó Jocasta con amargura. Entonces lo diré yo. Se volvió hacia los invitados atónitos y dijo en voz alta y clara. Me llamo Jocasta Royston. No soy una criada. Soy la esposa de Lance. El salón se llenó de suspiros de sorpresa y susurros. Pruella palideció y se agarró al respaldo del sillón más cercano. ¡Qué absurdo!, comenzó a decir, pero Jocasta no la dejó terminar. Sacó de debajo del cuello una cadena de la que colgaba un anillo de compromiso. Nos casamos hace 3 meses, dijo mostrando el anillo, en el ayuntamiento de Oakley, sin una ceremonia fastuosa, sin el consentimiento de la familia, simplemente porque nos amábamos, al menos eso creía yo. Lanzó una mirada furiosa a Lance, que estaba allí de pie, como paralizado. Esto es un error, intervino Harold, mirando a Lance con perplejidad. ¿Es alguna broma? No, no hay ningún error, respondió Jocasta. Vivimos juntos en una casa de campo a las afueras de la ciudad, la misma que ninguno de ustedes conoce, porque Lance la compró en secreto para tener un poco de espacio lejos del control de su madre. Pruella se volvió hacia su hijo, con el rostro desfigurado por la ira. ¿Es eso cierto, Lance? Lance finalmente encontró la fuerza para hablar. Sí, mamá, iba a contártelo. Más tarde. ¿Más tarde?, exclamó Jocasta. ¿Cuándo? ¿Después de tu compromiso con Isabel? ¿O quizá después de la boda? Se volvió de nuevo hacia los invitados. ¿Saben qué es lo más interesante? El Lance que todos ven aquí, un niño de mamá que no se atreve a llevarle la contraria a su madre y le permite que le planifique la vida, no es el verdadero Lance. Jocasta, por favor, comenzó Lance, dando un paso hacia ella. No, que todos sepan la verdad, lo interrumpió ella. El verdadero Lance es aquel que finge ser cuando estamos a solas. Un hombre seguro de sí mismo e independiente que dice que quiere escapar del control de su madre, montar su propio negocio y vivir según sus propias reglas, que dice que me quiere precisamente porque no soy de su círculo, porque soy auténtica. Ella se rió con amargura. Y luego viene aquí y se convierte en esto, señaló a Lance, en un hombre que teme a su propia sombra, que permite que su madre humille a su esposa, está presente cuando planean su compromiso con otra mujer y no dice ni una palabra en contra. Pruella, que parecía haber recuperado finalmente la compostura, dio un paso adelante. Esto es indignante. Irrumpen en mi casa, se hacen pasar por sirvientes y luego montan este escándalo. Lance, dile a esta mujer que se vaya inmediatamente. Lance miraba a su madre y luego a Jocasta sin saber qué hacer. «Sabe», dijo Jocasta, dirigiéndose a Pruella. «Entiendo por qué es usted así. Ha controlado a todos los que la rodeaban toda su vida y eso le da un sentido de poder. Pero no entiendo por qué su hijo, un hombre adulto, le permite controlar su vida hasta tal punto.
Se volvió hacia Lance. Y yo no entiendo cómo has podido hacerme esto. Obligarme a hacer de sirvienta en la casa de tu madre, soportar humillaciones, escuchar cómo planean tu boda con otra mujer. Si no puedes defendernos, defender nuestro matrimonio, ¿por qué te casaste conmigo? Los invitados observaban el drama que se desarrollaba en un silencio sepulcral. Nadie se atrevía a intervenir, ni siquiera Thorne, que normalmente estaba dispuesto a soltar alguna broma sarcástica, permanecía en silencio, observando lo que sucedía con evidente interés. «Jocasta, por favor», dijo finalmente Lance, dando un paso hacia ella. «Hablemos en privado. Puedo explicártelo todo». «¿Explicarlo?», exclamó ella. «¿Explicarme por qué has permitido que tu madre te ofreciera a otra mujer sabiendo que yo estaba a tu lado? ¿Explicarme por qué no me defendiste cuando ella me humillaba? ¿Explicarme por qué sigues temiéndole más que a nuestro matrimonio?» Pruella, cuyo rostro se había vuelto de un color púrpura, intervino. «Basta ya de circo. Lance, si lo que ella dice es cierto, tendremos una conversación muy seria, pero ahora sácala de aquí». «No se preocupen», dijo Jocasta, dirigiéndose hacia la puerta. «Me iré yo sola. No tengo nada más que hacer aquí». Dio 2 pasos hacia la salida, pero luego se detuvo y se volvió de nuevo. «Y hay otra cosa que todos deben saber», dijo, mirando directamente a Pruella. «Vuestro preciado hijo, al que controláis tanto, lleva muchos años viviendo una doble vida. Se hace pasar por un heredero obediente dentro de estas paredes, pero fuera de ellas es una persona completamente diferente. Una persona que sueña con liberarse de vosotros y de vuestro control, que dice que odia esta casa, estas tradiciones, esta vida, que se casó conmigo en secreto porque sabía que nunca aprobaría su elección, pero no tuvo el valor de decirte la verdad». Ella miró a Lance. «¿Y sabes qué es lo más triste? Te habría perdonado tu cobardía si al menos hoy hubieras encontrado el valor para ponerte de mi lado. Pero ni siquiera has sido capaz de eso. Has preferido quedarte mirando cómo tu madre humilla a tu esposa y fingir que todo está bien». Pruella apartó la mirada de Jocasta y la posó en Lance. «¿Es eso cierto?», preguntó con voz temblorosa de ira. «¿De verdad te has casado con esa mujer a mis espaldas?». Lance tragó saliva, con el rostro pálido como el papel. «Sí, mamá. Yo amo a Jocasta. Nos casamos hace 3 meses. ¿Y todo este tiempo me has estado mintiendo?». Pruella no podía creer lo que oía. «Venías aquí, participabas en los asuntos familiares, discutías el futuro de la empresa, escuchabas mis planes para ti e Isabel. Y todo este tiempo estabas casado con una vendedora de una tienda. No es una dependienta cualquiera, mamá», dijo Lance por fin, con voz baja pero firme. «Es mi esposa, y la amo de verdad». «No puedo creerlo», dijo Pruella sacudiendo la cabeza. «No puedo creer que hayas tenido el descaro de hacer esto. Traicionar a tu familia, mancillar el nombre de los Royston». «¿Hablas de deshonra?», intervino Jocasta. «Bueno, hablemos de la verdadera deshonra, de que tu hijo no se atreve a tomar una decisión por sí mismo sin tu aprobación, de que controlas cada aspecto de su vida como si tuviera 5 años, de que hablas de altos estándares y buena educación, pero tratas a las personas que consideras inferiores como si fueran basura». Pruella palideció de ira. «¿Cómo te atreves a hablarme así en mi propia casa? No tienes ni idea de nuestra familia, de nuestras tradiciones, de nuestros estándares». «Oh, conozco muy bien tus estándares», respondió Jocasta. «Los he visto hoy en acción. ¿Y sabes qué? Si ser un Royston significa ser tan fría, arrogante y controladora como tú, no estoy segura de querer llevar ese apellido». Se quitó el delantal y lo tiró al suelo. «Me voy, y esta vez para siempre». Jocasta se volvió hacia Lance. «Elige, Lance, ahora. O te vienes conmigo y arreglamos este desastre juntos, o te quedas aquí con tu madre y te olvidas de nuestro matrimonio. No hay otra salida».
En la habitación se hizo un silencio sepulcral. Todas las miradas se posaron en Lance, que estaba entre Jocasta y su madre, literalmente dividido entre dos vidas. Pruella rompió el silencio. Lance, si te vas con ella ahora, dejarás de formar parte de esta familia. Te expulsaré de la empresa, de la herencia, de todo. Piénsalo bien. Lance cerró los ojos por un instante como si estuviera ordenando sus pensamientos. Luego miró a su madre. Toda mi vida he hecho lo que tú querías, mamá. Estudié donde tú considerabas necesario, trabajé como tú me indicabas, salí con quienes tú aprobabas. Incluso me casé en secreto porque temía tu ira. Pero hoy se volvió hacia Jocasta. Hoy he permitido que humillaran a la mujer que amo porque he sido demasiado cobarde para enfrentarme a ti. Y nunca me lo perdonaré. Dio un paso hacia Jocasta. Tienes razón. He sido un cobarde y no te merezco. Pero si me das una oportunidad, te demostraré que puedo cambiar, que puedo ser el hombre que te mereces. Pruella se ahogó de indignación. Lance, no puedes hablar en serio. Sí que puedo, mamá, dijo con firmeza sin volverse. Y lo haré. Me voy con mi esposa. Ahora mismo. Le tendió la mano a Jocasta. Si todavía quieres irte conmigo. Jocasta miró su mano extendida, sin saber qué hacer. Una parte de ella quería aceptarla, creer que Lance realmente podía cambiar. Otra parte gritaba que era otra mentira, otra promesa que no cumpliría. Pruella se echó a reír de repente con una risa fría, casi histérica. ¡Qué escena tan conmovedora! Mi hijo, el heredero de los Royston, elige a una vendedora en lugar de su familia, su herencia, su futuro. Bueno, te deseo suerte en tu pequeña cabaña cuando se acabe el dinero y tu Biwasa se dé cuenta de que no se ha casado con el Lance que esperaba. Yocasta se volvió lentamente hacia Pruella. ¿Sabes lo más triste? Ni siquiera comprendes lo que has perdido. Podrías haber tenido un hijo que viniera a verte no por miedo, sino por amor. Una familia que se reuniera no para discutir estrategias empresariales, sino porque se sentían bien juntos. Pero en lugar de eso, elegiste el control, la manipulación y la frialdad. Y ahora te sorprende que tu hijo te haya mentido todos estos años. Pruella palideció aún más, si es que eso era posible. Por un momento, pareció que bajo la máscara de ira se escondía el dolor e incluso la conmoción de darse cuenta. Jocasta tomó a Lance de la mano. «Vamos», dijo. «Tenemos mucho que hablar». A solas. Se dirigieron hacia la salida, dejando atrás a los invitados atónitos, a Pruella conmocionada y un ambiente de escándalo que, sin duda, sería el tema principal de conversación en la alta sociedad de Oakley durante las próximas semanas. Ya en la puerta, Lance se volvió. «Mamá», dijo en voz baja pero con firmeza. «Te quiero, y siempre seré tu hijo, lo reconozcas o no. Cuando estés lista para hablar sin acusaciones ni ultimátums, estaré encantado de escucharte. Estaremos encantados», apretó la mano de Jocasta. Pruella no respondió, solo se dio la vuelta, indicando que la conversación había terminado. Pero Casia, que había estado observando en silencio todo el tiempo, de repente dio un paso adelante. «Lance», llamó a su hermano. «Te llamaré mañana», y se volvió hacia Jocasta con una leve sonrisa. «Encantada de conocerte, cuñada, de verdad». Yocasta asintió, sin saber qué decir. Luego, ella y Lance salieron del salón, dejando atrás el ruido de las voces, que comenzó a crecer tan pronto como se cerraron la puerta tras ellos. El escándalo en la casa de los Royston acababa de alcanzar su punto álgido y sus consecuencias se sentirían durante mucho tiempo. Pero ahora Jocasta solo pensaba en una cosa: ¿qué pasaría con su matrimonio, que hoy había quedado expuesto ante todos de la forma más humillante? ¿Podría alguna vez perdonar a Lance por su cobardía? ¿Podría él cambiar de verdad o se trataba solo de un arrebato de valentía que se desvanecería en cuanto se quedaran a solas?
Esas preguntas exigían respuestas, y había llegado el momento de darlas. Jocasta conducía en silencio por la carretera oscura que se alejaba de la mansión de los Royston. Sus dedos apretaban con fuerza el volante, y en su cabeza se arremolinaban un torbellino de emociones. Ira, humillación, decepción y, lo peor de todo, traición. Ni siquiera miró si el coche de Lance la seguía. No le importaba. Ahora solo quería una cosa: alejarse lo más posible de la casa de los Royston y de todo lo que había sucedido allí esa noche. Al llegar a la casa de campo, Jocasta entró sin encender la luz. Se quitó los zapatos, fue al dormitorio y se dejó caer sobre la cama. Solo entonces, en la oscuridad y la soledad, se permitió llorar. Las lágrimas brotaban, borrando el maquillaje y toda la falsa compostura que había mantenido durante toda la noche. A través del sonido de sus propios sollozos, oyó que se acercaba un coche y se cerraba la puerta. Luego se oyeron pasos en el porche, el sonido de una llave en la cerradura. Lance. Jocasta se secó rápidamente las lágrimas. No quería que él viera su vulnerabilidad. No se merecía ni siquiera eso. ¿Jocasta? Su voz, insegura y baja, resonó en el pasillo. ¿Estás aquí? Ella no respondió. Se oía a Lance moverse con cuidado por la casa, encendiendo las luces y revisando las habitaciones. Finalmente, llegó al dormitorio. ¿Puedo entrar?, preguntó desde la puerta. También es tu casa, respondió Jocasta secamente. Por ahora. Lance entró lentamente y se sentó en el borde de la cama, manteniendo la distancia entre ellos. Jocasta, se calló, como si no encontrara las palabras. Ni siquiera sé por dónde empezar. ¿Quizás por pedir perdón?, sugirió ella con amargura. O con una explicación de por qué permitiste que tu madre humillara a tu esposa. O por qué inventaste todo este circo. Lance bajó la cabeza. Tienes razón, lo hice todo mal. Pensé que podría controlar la situación, pero la verdad es que nunca controlé nada cuando se trataba de mi madre. No es una excusa, solo una explicación. ¿Sabes qué es lo peor? Jocasta se sentó en la cama y miró a su marido. No es la humillación, no es que me obligaran a hacer de criada, es que tú estabas ahí y dejaste que todo eso pasara. Te has convertido en una persona completamente diferente, Lance. Ni siquiera te reconozco. Yo tampoco me reconocía, admitió en voz baja. Cuando estoy con mi madre es como si volviera a la infancia, cuando mi opinión no valía nada, cuando cualquier desobediencia era castigada. Sé cómo suena, patético, y realmente lo es. Levantó los ojos, llenos de sincero arrepentimiento. Pero cuando te vi allí, desafiándolos a todos, tan valiente y auténtica, me di cuenta de lo mucho que te había fallado, y a mí mismo también. Jocasta cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Y ahora qué? Me has elegido a mí en lugar de a tu madre, pero ¿cuánto durará tu valentía, Lance? Mañana llamará, dirá que te deshereda, que te expulsa del negocio familiar, ¿y qué harás entonces? ¿Volverás a arrastrarte de rodillas ante ella? No, dijo Lance con firmeza, y en su voz resonó una seguridad que Jocasta solo había oído antes en su apartada cabaña. No volveré a esa vida, aunque ella me desherede. Eso dices ahora, dijo Jocasta sacudiendo la cabeza. Pero te has acostumbrado al lujo, a la comodidad, al estatus. ¿Cuánto tiempo aguantarás sin todo eso? Estoy dispuesto a empezar de cero, dijo Lance. Puedo trabajar. Tengo estudios, experiencia, contactos fuera del negocio familiar. No soy un inútil, Jocasta, solo que dejé que mi madre me convenciera de que no podría vivir sin ella. Pero hoy me he dado cuenta de que no es así. Jocasta lo miró durante un largo rato, tratando de ver la verdad detrás de sus palabras. Quería creerle, de verdad. Pero la noche de hoy había dejado profundas heridas. No lo sé, Lance, dijo finalmente. Has traicionado mi confianza. Has dejado que tu madre planeara tu compromiso con otra mujer mientras yo estaba allí.
¿Cómo voy a confiar en ti después de esto? Lance se levantó y empezó a dar vueltas por la habitación. Sé que no merezco tu confianza, y no te pido que olvides todo lo que ha pasado. Te pido una oportunidad para demostrar que puedo cambiar, que puedo ser el hombre que te mereces. Se detuvo y la miró con desesperada esperanza. Te quiero, Jocasta. Eres la única persona con la que puedo ser yo mismo, mi verdadero yo. Y si te vas, no tendré motivos para cambiar. Volveré a mi antigua vida y me odiaré hasta el fin de mis días. En sus palabras había una sinceridad que Jocasta no podía negar. Y, a pesar de todo el rencor, todavía lo amaba. Al Lance que había conocido aquí, en su cabaña. Pero, ¿podría volver a confiar en él? Si te doy esta oportunidad, dijo lentamente, todo tiene que cambiar. Nada de doble vida, nada de mentiras, nada de secretos, y no permitirás que tu madre ni nadie más me humille, nunca. Por supuesto, asintió Lance. Lo juro. Y otra cosa, continuó Jocasta, no voy a esperar eternamente. Si veo la más mínima señal de que vuelves a tu antigua conducta, me iré, y esta vez será para siempre. Sin explicaciones, sin segundas oportunidades, simplemente me iré. Lance asintió con seriedad. Lo entiendo, y acepto tus condiciones. Haré todo lo posible para ganarme tu confianza de nuevo. Jocasta lo miró durante un largo rato y luego asintió lentamente. Está bien, lo intentaremos, pero no pienses que todo será como antes. Tenemos mucho trabajo por delante. Lo sé, dijo Lance, extendiendo cautelosamente la mano. Jocasta dudó un instante y luego dejó que él tomara su mano entre las suyas. Y estoy dispuesto a trabajar en ello cada día. Se quedaron sentados en silencio, cogidos de la mano, cada uno sumido en sus pensamientos sobre un futuro que ahora parecía tan incierto. La mañana trajo consigo una luz solar brillante y la necesidad de afrontar la nueva realidad. Jocasta se despertó antes que Lance y observó en silencio cómo dormía. En sueños, su rostro parecía relajado, casi infantil, sin la máscara de tensión que había llevado durante los últimos meses. Se levantó en silencio y fue a preparar café, pensando en el día que les esperaba. Al poco rato, Lance se unió a ella en la cocina, sonriendo con timidez. «Buenos días». «Buenos días», respondió Jocasta sirviéndole café. «¿Cómo te sientes?» «Extrañamente libre», admitió él. «Por primera vez en mi vida no tengo miedo de lo que dirá mi madre, no me preocupan las expectativas familiares. Es extraño». Jocasta asintió. «¿Y qué piensas hacer ahora?» «Primero tengo que recoger mis cosas de la oficina», dijo Lance. «Mi madre seguramente ya habrá ordenado mi despido. Después...» Lo interrumpió el sonido del teléfono. Lance miró nervioso la pantalla. «Es Cassia. Contesta», dijo Jocasta. «Es la única de tu familia que mostró un poco de humanidad ayer». Lance asintió y respondió. Jocasta solo oía su parte de la conversación, pero poco a poco su expresión cambió de tensa a sorprendida y luego a incrédula. «¿Estás segura?», preguntó él. «Está bien. Sí. Lo entiendo. Por supuesto. Gracias, Cassia. Significa mucho para mí». Al terminar la conversación se volvió hacia Jocasta con expresión de asombro. «No vas a creerlo. Mi madre no me ha despedido. Es más, quiere verme, con los dos». «¿Qué?». Jocasta no pudo ocultar su sorpresa. «¿Por qué?». «Cassia dice que mi madre no ha dormido en toda la noche», explicó Lance. Después de que se marcharan todos los invitados, se encerró en su despacho, y a primera hora de la mañana llamó a Cassia y le dijo que quería hablar conmigo, con nosotros. «Suena sospechoso», frunció el ceño Jocasta. «¿Y si es una trampa? Quizás solo quiere volver a intentar manipularte». «Es posible», admitió Lance. «Pero Cassia dice que nunca había visto a nuestra madre tan pensativa. Cree que los acontecimientos de ayer la han afectado mucho». Jocasta bebió un sorbo de café, reflexionando.
¿Qué quieres hacer? Creo que debemos ir, dijo Lance, no por nuestra madre, sino por nosotros mismos, para demostrar que estamos unidos, que no le tenemos miedo. Jocasta lo miró fijamente, evaluándolo. «Realmente has cambiado», dijo finalmente. «Ayer nunca habrías dicho esas palabras». «Ayer cambiaron muchas cosas», respondió Lance con sencillez. Quedaron en reunirse con Pruella en su casa al mediodía. Esta vez, Jocasta fue con Lance, que le cogió de la mano durante todo el trayecto, como si buscara fuerza en ese contacto. Cuando llegaron a la mansión, Jocasta sintió que todo su interior se contraía al recordar la noche anterior, pero hoy entraba por la puerta principal, como una invitada, y no por la puerta de servicio, como una sirvienta. Y eso ya era una pequeña victoria. No los recibió la ama de llaves, sino Casia. Parecía tensa, pero les sonrió sinceramente al verlos. «Me alegro de que hayan venido», dijo mientras los acompañaba al interior. Su madre los espera en la biblioteca. Al pasar por las mismas habitaciones donde ayer se había desatado el escándalo, Jocasta notó que los sirvientes le lanzaban miradas curiosas. Las noticias, evidentemente, se habían difundido rápidamente. La biblioteca era una sala espaciosa con techos altos y estanterías que iban del suelo al techo. Olía a cuero y a barniz para madera. Pruella estaba sentada a una mesa maciza, impecable como siempre, pero Jocasta notó unas ojeras que ni siquiera el maquillaje perfecto podía ocultar. «Lance, Jocasta». Pruella asintió con la cabeza, señalando las sillas frente a la mesa. «Por favor, sentaos». Se sentaron. Casia se quedó de pie junto a la puerta como una guardia. «Os he invitado para hablar de los acontecimientos de ayer», comenzó Pruella en tono oficial, «y sus consecuencias para nuestra familia». «Mamá, si vas a...» comenzó Lance, pero Pruella levantó la mano para detenerlo. «Déjame terminar», dijo ella. «He pensado mucho esta noche, sobre lo que pasó, sobre lo que se dijo». Miró a Jocasta. «Tenías razón. He controlado la vida de Lance hasta tal punto que ha tenido que crear una segunda vida para sentirse libre. Eso no es lo que quería para mi hijo». Jocasta y Lance se miraron sorprendidos. «Siempre he creído que hacía lo mejor para mis hijos, para la empresa, para el nombre de los Royston», continuó Pruella. «Pero ayer me vi obligada a afrontar una desagradable verdad. He perdido a mi hijo por mi propio control». Se volvió hacia Lance. «Te casaste en secreto porque me tenías miedo. Me mentiste durante meses porque no podías ser sincero. Esa no es la relación que debe haber entre una madre y un hijo». Lance parecía aturdido. «Mamá, yo...» «No he terminado», lo interrumpió Pruella. «No apruebo lo que has hecho. El matrimonio secreto, las mentiras, todo este asunto del disfraz, no era digno de un Royston». Hizo una pausa y luego continuó en un tono más suave. «Pero entiendo por qué lo hiciste, y por eso debo asumir parte de la responsabilidad». Pruella se volvió hacia Jocasta. «En cuanto a usted, señorita Barrich, señora Royston, no voy a fingir que estoy encantada con la elección de mi hijo. No pertenece al círculo al que pertenece nuestra familia. No tiene la educación ni las conexiones que consideraba necesarias para la esposa de Royston». Jocasta se tensó, dispuesta a defenderse, pero Pruella volvió a levantar la mano. «Sin embargo», continuó, «ayer demostró cualidades que yo respeto: valentía, honestidad, fuerza de carácter. Te levantaste y dijiste la verdad cuando todos a tu alrededor mentían o guardaban silencio. Es impresionante». Jocasta no sabía qué decir. Esperaba una confrontación, acusaciones, tal vez un intento de separarla de Lance. Pero no esto. «¿Qué significa todo esto, mamá?», preguntó Lance, expresando la perplejidad general. Pruella suspiró. «Significa que estoy dispuesta a intentarlo. No puedo prometer que aceptaré vuestro matrimonio de inmediato o que de repente nos convertiremos en una familia feliz. Pero no quiero perder a mi hijo, y si eso significa que tengo que aprender a respetar su elección, a su esposa, lo intentaré».
Miró a Jocasta. Tengo que pedirte perdón por cómo te traté ayer. Fue indigno y cruel. Estaba conmocionada y enfadada con Lance, pero lo pagaste tú. Es imperdonable. Jocasta asintió lentamente, sin confiar del todo en el repentino cambio de Pruella. Aprecio sus palabras, señora Royston, pero no necesito disculpas, sino respeto. Y no solo hacia Lance, sino también hacia mí y hacia nuestro matrimonio. Lo entiendo, asintió Pruella. Y lo intentaré. Es todo lo que puedo prometer ahora. Se volvió hacia Lance. En cuanto a la empresa, tu puesto sigue ahí si quieres ocuparlo, pero entiendo si necesitas tiempo o si decides tomar otro camino. Lance parecía completamente desconcertado. No sé qué decir, mamá. Yo no me lo esperaba. Yo tampoco, dijo Pruella secamente. Pero a veces se necesita un golpe fuerte para ver la verdad, y ayer recibí ese golpe. Casia, que había permanecido en silencio junto a la puerta, se acercó a la mesa. Propongo que todos nos tomemos un descanso, dijo. Que nos demos tiempo para asimilar lo que está pasando. Es una propuesta sensata, asintió Pruella. Lance, Jocasta, no espero una respuesta inmediata. Pensad en lo que he dicho, en la posibilidad de un nuevo comienzo. Lance miró a Jocasta, y ella vio en sus ojos una mezcla de alivio, desconfianza y esperanza. Lo pensaremos, mamá, dijo él. Gracias por la reunión. Cuando se marchaban, Casia los alcanzó en el vestíbulo. Quería decirte... Titubeó un poco. Me alegro de haberte conocido por fin, Jocasta. De verdad, espero que podamos conocernos mejor. Yo también lo espero, respondió Jocasta con sinceridad. En el coche, permanecieron sentados en silencio durante un largo rato, asimilando lo que acababa de pasar. ¿Le crees?, preguntó Jocasta finalmente. Lance miró pensativo a la carretera. No del todo, pero nunca he visto a mi madre reconocer sus errores. Nunca. Así que quizá esté realmente dispuesta a cambiar, al menos un poco. ¿Y tú?, preguntó Jocasta. ¿Estás dispuesto a volver a la empresa, bajo su dirección? No lo sé, respondió Lance con sinceridad. Una parte de mí quiere romper completamente con el pasado y empezar algo nuevo, pero otra parte no quiere quemar las naves, especialmente si mi madre realmente está tratando de tendernos la mano. Se volvió hacia ella. ¿Y tú qué opinas? Jocasta se quedó callada un buen rato antes de responder. Creo que necesitamos tiempo para comprobar hasta qué punto son sinceras las intenciones de tu madre, y tiempo para nosotros para fortalecer nuestro matrimonio después de todo lo que ha pasado. Lance asintió. Tienes razón, no tomemos decisiones precipitadas. Tomemos un descanso, como sugirió Casia. De acuerdo, dijo Jocasta, apretándole la mano. Tomaremos esta decisión juntos, cuando estemos listos. 3 meses después, Jocasta estaba en la puerta de la cabaña, viendo cómo Lance descargaba el coche. Las últimas semanas habían estado llenas de cambios. Lance había cambiado de verdad. Se había vuelto más seguro, más abierto. Había encontrado trabajo en otra empresa de muebles, más pequeña, pero con buenas perspectivas. Jocasta seguía trabajando en la tienda, pero también había empezado a estudiar diseño de interiores, un campo en el que siempre había demostrado talento. Su relación con la familia de Lance mejoraba poco a poco, pero con paso firme. Pruella había cumplido su palabra y realmente lo estaba intentando. Por supuesto, había momentos incómodos y malentendidos, pero el progreso era evidente. La relación entre Jocasta y Casia se había vuelto especialmente estrecha. Se veían regularmente para tomar un café e incluso planeaban un proyecto creativo conjunto. ¿En qué piensas?, preguntó Lance, subiendo las escaleras con una caja en las manos. En cómo han cambiado las cosas, sonrió Jocasta. ¿Quién hubiera pensado hace 3 meses que todo acabaría así? Yo desde luego que no, rió Lance. Estaba seguro de que te perdería después de aquella cena.
Casi la pierdes, dijo Jocasta con seriedad, pero me alegro de que lo hayamos superado. Lance dejó la caja y abrazó a su esposa. Lo hemos superado porque tú me diste la oportunidad de ser mejor, y te estaré agradecido toda la vida por ello. Jocasta se acurrucó contra él, disfrutando del momento de silencio y cercanía. Les quedaba un largo camino por recorrer, pero ya habían superado lo más difícil. Habían resistido contra las tradiciones familiares, contra el control y la manipulación, contra las expectativas de la sociedad, y habían salido victoriosos. Al día siguiente les esperaba la comida dominical en casa de los Royston, ahora ya oficial, como pareja reconocida. Jocasta estaba un poco nerviosa, pero ya no tenía miedo. Sabía que Lance estaría a su lado, apoyándola como un verdadero marido, y ella lo apoyaría a él, recordándole que era lo suficientemente fuerte como para ser él mismo en todas partes, no solo en su pequeña cabaña. Su camino hacia la plena aceptación en la familia Royston sería largo, pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos, paso a paso, día a día, construyendo una relación nueva y más sana sobre los escombros de los viejos prejuicios y miedos. Y mientras contemplaba la puesta de sol, que teñía el cielo sobre su casa de tonos dorados y púrpura, Jocasta pensaba que a veces el escándalo, la incomodidad e incluso el dolor no son el final, sino el comienzo de algo real, honesto y por lo que vale la pena luchar.